Hola, buenas tardes, bienvenidos a este vivo que vamos a estar brindando junto a dos amigos y consultores en bioexistencia consciente, en el cual vamos a hablar sobre el trabajo y la riqueza. ¿Qué te limita en estos dos aspectos de tu vida? Y sobre todo, ¿desde dónde estás creando esto que estás creando en tu realidad? Este vivo lo voy a brindar junto a una amiga y consultora certificada en bioexistencia consciente, Encarnación Torre, que es de Mendoza, y un amigo, José Luis Manguila, mi amigo mexicano, que también es consultor certificado. Ambos son amigos y consultores certificados en bioexistencia consciente. Si esto te resuena, no te vayas, quédate, porque vamos a estar hablando de qué creencias, qué ideas y qué lealtades son las que hacen que no puedas vivir plenamente de tu trabajo, de la riqueza, y sobre todo desde dónde estás sosteniendo esas ideas. Acá está Encarnación, que le voy a dar ingreso. A ver si me pedís solicitud. Encarnación, tenés que pedirme solicitud para que te acepte, y José Luis también. Si no, los invito yo. Quédense un ratito porque ya vamos a empezar. Es un tema muy interesante. Vamos a ver cómo creamos desde el inconsciente colectivo, desde el familiar y desde el individual nuestra realidad, y cómo esa realidad nos condiciona a un determinado tipo de vida. A ver, Enca, te voy a invitar yo. No. Ahí está Encarnación. Hola, Hola, hermosa. acá Acá estamos. estamos. La pregunta del millón, ¿me ves? Sí, yo sí, vos. También. Perfecto. Bien, y nos ¿Cómo estaría está José faltando, Luis? José. No me permitía, o sea, te había enviado la solicitud, pero evidentemente no te aparecía. Bueno, acá estamos, hablando Estaba, de estaba y las yo no la veía. limitaciones. Sí. Hablando de las limitaciones. Una Exacto. limitación. Ahí ¿Cómo está. estás, amiga? ¿Dónde está? Acá está José Luis. Buenísimo, gente. Ya estamos todos. Aceptamos a José Luis y arrancamos con todo. Viene por el aire. Ahí Ahí está. llegó. Hola, Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. ¿cómo estás? Muy bien, feliz aquí de compartir con ustedes este vivo, esta nueva oportunidad para hablar y compartir pues, más y expandir la bioexistencia consciente. Es un honor estar con todas ustedes. Igualmente, José Luis, para mí también es un hermoso regalo poder compartir lo que vamos descubriendo en nosotros mismos y por lo tanto también en nuestros fractales, ¿no? Que son ustedes en este caso. Este vivo surge un 1 de mayo. Nos encontramos por un tema particular. Nos juntamos en un espacio privado de una reunión virtual y dijimos, ¿qué día es? 1 de mayo. Ah, dijimos con Enki, acá es el Día del Trabajador. Y José Luis dice, acá también, porque José Luis es de México. Varios saben, varios no. Y ahí caímos en la cuenta, o yo por lo menos, de que era el Día Internacional del Trabajo, y ahí dijimos, ¿por qué no hacemos un vivo relacionado al trabajo y a la riqueza? Y acá estamos, arrancando con este vivo y con un montón de cosas que nos trae estos dos temas que parecen tan simples y tienen tanto de fondo. Efectivamente, bueno, pues recordarles el tema que es creencias limitantes en torno al trabajo y al dinero, ¿no? Y a la riqueza. Y bueno, antes de que comencemos, una parte importante es la interacción. A todos los que nos están siguiendo en esta transmisión, tenemos una pregunta muy importante para hacerles y que ojalá nos puedan comentar. Y la pregunta es, ¿qué creencias, ideas y lealtades están limitando tu experiencia de trabajo y riqueza? ¿Desde dónde sostienes esta realidad sin darte cuenta, ¿no?
por ahí si tenemos algunas impresiones, nos encantaría leerlos, que nos compartan también qué creencias tienen ustedes con relación al trabajo o qué creencias en su clan familiar les han contado o le han ido adquiriendo o en la sociedad o en el espacio donde conviven, qué ideas hay sobre el trabajo. Ojalá que nos las puedan compartir y estaremos muy gustosos de poder leer y poder también interactuar con ustedes. Bien. También pensábamos, ¿no? que en lo que es esta esfera social y cómo nos impregna a nivel familiar e incluso a nivel individual, nosotros habíamos observado algunas cosas como por ejemplo Dios, la religión y algunas frases como por ejemplo el pobre va a ser bienaventurado, ¿sí? Entonces, ¿cómo glorificamos desde el sufrimiento y la pobreza el símbolo de la pureza, ¿no? Y ser puros no tiene nada que ver con ser ricos o no ser ricos, con esta mirada que hay a nivel social y que se nos fue impregnando durante toda nuestra existencia, incluso a nivel global, ¿verdad? Claro, y a eso Sí, sí, nosotros es lo que le llamamos inconsciente colectivo, ¿no? Como el inconsciente colectivo influye en el familiar y después en el individual. Y bueno, llegamos a esta conclusión de empezar por esto que dice Enki, de todo lo que es social. sí, haciendo como una referencia de lo que señalaba Silvina y Enki, imagínense ustedes, nos movemos generalmente en estas tres esferas, ¿no? En la esfera social, en la esfera familiar y también en nuestra esfera individual, en nuestra individualidad, en lo que somos, en lo que sentimos, pensamos, etcétera. Y desde este panorama es que queremos abordar estas creencias limitantes, cómo es que se van justamente arraigando en el pensamiento, en nuestras ideas, en nuestro quehacer diario. Y quisimos partir de esa esfera social que señalaba Enki porque mucho de lo que vamos adquiriendo viene desde ahí, ¿no? Desde ese sentido de pertenencia que tenemos a un estrato social, a determinado grupo, a determinada sector o a un país, etcétera. Y todas esas ideas se van impregnando justamente en nosotros. ¿Qué ideas hay en tu espacio donde te mueves, en tu esfera social sobre el trabajo? ¿Qué ideas tenemos y cómo las vamos adquiriendo? Y esto es la primera esfera que hoy vamos a ir comentando, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, chicas, iniciar con una frase que se escucha siempre y es Dios, el trabajo ama y aborrece la vagancia. Wow. ¿Cómo ¿Qué ideas les da? que nos da la idea de que solamente hay que trabajar, trabajar, trabajar y que el ocio no estaría disponible para nosotros, ¿no? Esa creencia de corromperse si disfrutamos, ¿no? De ir por un lugar en el que no vamos a ser vistos con buenos ojos si no trabajamos. Y nosotros, sobre todo, con lo que hacemos, con lo que amamos, y cuánto disfrute nos trae hacer lo que amamos, que puede ser cualquier actividad. En nuestro caso es el ser consultores en bioexistencia consciente, pero ¿cuántas veces para ser leales a ese estrato social hacemos ejercemos profesiones para que no nos miren mal, para que no piensen que nosotros somos personas que no nos esforzamos para trabajar? Acá en Mendoza, en Argentina, me imagino que en muchos lugares del mundo, mira, algo que traigo a mí, ¿no? Por ejemplo, una persona que es escritora, un poeta, un artista, un músico, es de vagos, ¿no? Está mal visto, sin darse cuenta de todo el trabajo interno y trabajo personal que debe hacer también una persona para actuar, para saber su música, para escribir. Hay un proceso enorme, ¿no? Y se lo ve como algo que no está bien, que, que es eso es algo secundario. No, pero ¿a qué te vas a dedicar? Es lo primero que te preguntan, ¿no?
Claro, eso es un hobby. Exacto. Pero quiero que observen algo muy importante de estas ideas, creencias que están en esta esfera social, la primera que hemos tocado, que es de Dios y la religión, ¿no? Eh, Son muy, muy fuertes porque imagínate que crecemos todo el tiempo, desde que somos niños vamos alimentándonos de estas ideas, de estas creencias, de que el trabajo glorifica, el reino de los cielos es de los pobres. Entonces todo el tiempo vamos creciendo con esas ideas y se van arraigando en nuestro pensamiento, en nuestras acciones del día. A veces no somos conscientes de ellas, de esas ideas, pero sutilmente están ahí guardadas, están ahí en nuestro inconsciente. E imagínense entonces, si a diario queremos buscar o perseguimos la riqueza o perseguimos tener un salario bien remunerado, tener, etcétera, cualquiera que sea su meta con respecto al dinero, siempre es tener la abundancia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos lograr esa abundancia si tenemos por detrás esa idea, ¿no? De que el reino de los cielos, por ejemplo, es de los pobres, de que lo que le habíamos comentado, que el pobre será bienaventurado, o esa que decíamos también de que Dios el trabajo ama y aborrece la vagancia. Mm. En casa se decía mucho la frase Dios proveerá, en varios lugares, ¿no? Esto siempre sin, por supuesto, sin juicio a nadie, ni a nada. Una anécdota personal. Eh, Mamá tenía 2 trabajos y llegábamos, me acuerdo, que llegábamos a fin de mes justo o no llegábamos. El trabajo era para sobrevivir, como sigue siendo en muchos de nuestros casos, o en muchos de nosotros, o en mucha de la gente de nuestro entorno. Y cuando el sueldo de mamá se terminaba, aparecía en casa la frase Dios proveerá. Y el Dios proveerá era esperar a que en el taller de mi papá, que se dedicaba a la electricidad, entre alguien con alguna radio, con algún artefacto eléctrico para reparar, y ese era Dios que proveía. Ese dinero se guardaba en un mueble, que estaba más o menos a esta altura para mi edad, ¿no? En un zapallo de plástico, ese zapallo anco, que tenía una tapa. Divino era el zapallo. Entonces, ahí cuando sobraba un poquito se ponía, y ese dinero, yo tenía acceso a eso y mi hermano, para una golosina. Entonces, si Dios proveía, había golosina. Entonces yo estiraba la manito, sacaba o no sacaba dinero del zapallo. Cuando había dinero, la felicidad para ir a comprar el chupetín, y cuando no había dinero, Dios no había sido proveedor. Y ¿Y eso qué me trae a mi presente? Más allá de todo este tema del dinero, ¿no? Es una alergia al zapallo anco. No puedo comer zapallo porque está relacionado a un hecho de felicidad infelicidad, perdón, según cómo lo tome, ¿no? En el momento si encontraba o no encontraba el dinero. Ahí hay anclado un hecho doloroso, básicamente. Y entonces, cuando yo ponía la manito y el zapallo anco no tenía plata, ¡wow! Y ahora no puedo probar el zapallo banco. ¿Cómo nos influye? A esto voy. Lo social a lo individual. Totalmente, totalmente, Silvina. Fíjate que lo que contás eso, también estaba recordando, ¿no? Algunas frases que decían en casa y que escuchaba en la escuela de mis compañeritos, y era que el que tiene dinero está corrompido, vaya a saber de dónde lo consiguió, ¿no? Era mal mirada esa persona, era juzgada la persona que tenía dinero, seguramente la conseguía de mala forma, entonces era mejor ser pobre. Y fíjate qué unido que está esto que decís vos, ¿no? Que con la mirada familiar e individual, desde el social, que no está bueno tener dinero y cuánto nos limita eso en la vida, ¿verdad? Nos limita un montón. Entonces, por ahí mirar y revisar nuestras creencias
respecto al dinero, respecto al trabajo, si es un sacrificio, si se gana de buena manera, si miramos al rico mal, ¿no? O al pobre mal, porque ambos juicios no están buenos. ¿Por qué? ¿Por qué no están buenos? Porque desde el nivel social hacia abajo, hasta el individual, van a impactar profundamente en mi vida, en mi economía, en mi esfuerzo o no, ¿verdad? Sí, y sí, tal cual mencionas, Enki, otra de las que quisiera agregar en esta ronda de creencias que estamos comentando a nivel social, y fíjense, esta es como muy, muy arraigada, que tiene a lo mejor más oportunidades o más dinero, más oportunidades de tener riqueza, quien más trabajo tiene. Mm, Esa me parece sumamente importante de señalar porque se ha arraigado también a nivel social que las personas que tienen más trabajo puede conseguir tener más oportunidades de generar riqueza o de tener algún tipo de ahorro, etcétera. Esa es especialmente de señalar porque de repente se pueden ustedes topar con personas que no tienen, que dedican menos horas, ¿no? Que la que otra persona dedica. A lo mejor una persona por ahí dedica unas 12 horas diarias, 15 horas diarias al trabajo y tiene lo mismo que una persona que dedica 2, 3 horas. Entonces, esa creencia de entre más trabajo, más dinero, es otra que también tenemos que revisar, que también tenemos que hacer un acto de revisión. Más adelante le vamos a, a mencionar cómo funciona esto de la importancia de hacer emerger estas ideas inconscientes, estas creencias, para poder después tomar acción con respecto a ello. Me hiciste acordar, José, con eso que decís, otra frase que dice, con todo lo que trabaja, se lo merece. Se fue de vacaciones y con todo lo que trabaja, se lo merece. Y si trabajas 2 horas, también, porque ahí le estamos dando sentido al valor, no al esfuerzo. exacto. Fíjate eso, Silvi, ¿no? Pensaba mientras iba desarrollando José Luis y vos, qué unido desde el inconsciente colectivo está el sacrificio y el esfuerzo al obtener dinero, ¿no? Entonces, ¿cuánto está impactando eso en cada uno de nosotros? Es excelente poder revisar aquellas creencias que tengo que vienen del social para poder ver en mí cuánto están impactando, ¿verdad? Pero fíjate, Sí, también sí, iba a comentar justo que puede ser un acto, eh, imagínate que de a diario convives con estas ideas que te es difícil observarlas, te es difícil darte cuenta de ellas, porque estás impregnado todo el tiempo, te estás embebiendo constantemente de estas ideas y difícilmente podrías verlas. Y por eso es muy, muy buena la función de un consultante, de un consultor que empieza en esta relación de poder observar y hacer emerger estas ideas. Sí. bien, sí, claro. En consulta esto lo trabajamos, nosotros lo estamos trabajando, por eso lo estamos compartiendo. Y estaba, lo que quería decir es que tenemos 4 funciones básicas que son del tallo cerebral, que son básico para vivir. Es respirar, tomar agua, comer y reproducirnos. Y ahí está, cuando llegamos a reproducirnos, ¿no? Necesito dinero, para todo necesito dinero. El aire todavía no se cobra, como dice Pablo, pero ahí necesito el dinero. Entonces, si una persona dice, a mí el dinero no me interesa o yo no quiero dinero, estamos hablando desde la bioexistencia consciente de que está en una inversión psíquica. Y esto no significa que tenga un trastorno psíquico o psicológico. Hay una inversión psíquica, tengo las ideas dadas vuelta y se trabaja en consulta. Eso quería agregar. Exacto. Y qué interesante esto que comentan, porque es súper importante, tal como dice José Luis y vos, muchas veces solos no podemos darnos cuenta de esto, ¿no? Necesitamos ese otro, ese espejo que nos haga ver, que nos haga darnos cuenta de lo que nos está sucediendo. Está tan adentro, tan inmerso, está en los ojos de la nuca, los cuales nosotros obviamente no podemos ver, porque allí están las creencias, ¿no? Entonces, todas estas frases que hemos ido escuchando a diario en nuestra vida, que impregnan
todo y cada uno de los momentos de nuestra historia, que las escuchamos en el vecino, en el hermano, en el compañero de trabajo, en el jefe, en todas las personas escuchamos de manera permanente esa limitación, esa hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Y eso va haciendo un surquito, como decías vos, Silvi, ¿no? Un surquito que se implanta en nuestro inconsciente y se transforma en esa creencia, que obviamente no nos damos cuenta. La única manera, o una de las maneras más profundas, rápidas, que yo he encontrado para poder desarmar las creencias, modificar las creencias, es con el camino de la bioexistencia consciente. ¿Por qué? Porque trabajamos directamente con el inconsciente, ¿sí? De una manera muy particular y única, tal como aprendemos, ¿no? Única. No sé si haya otro abordaje desde este lugar, como es el de la bioexistencia consciente, para ir y mirar nuestro inconsciente, ¿verdad? Sí, yo la verdad que hice biodecodificación, que es otra cosa, porque quería sacarme la duda de todo. Hice eh, la formación en constelaciones familiares, soy maestra de Reiki. Bueno, no recuerdo cuántas cosas más. Cuando me diagnosticaron la enfermedad crónica, me dediqué a todo esto, a ver con qué me quedaba. Y es como estás diciendo vos, Enki, el único lugar donde yo encontré certezas es en la bioexistencia consciente. Y es la frase esta que creo que decía algo así, ¿no? No niegues, no aceptes, experimenta. Así que invitados a experimentar la bioexistencia consciente para sentir ese cambio que está dentro nuestro. Algo muy importante también, fíjense, de la esfera social, aparte de las creencias que ustedes han comentado, otra de las ideas que muy, muy arraigadas es, por ejemplo, con respecto al trabajo y al dinero, es cómo nos relacionamos con nuestra forma de gobierno y sistema. Porque de repente, por ejemplo, alguien que pierde su trabajo o que no tiene algún tipo de trabajo o no tiene suficientes recursos, siempre recurre, es que el gobierno debería proveerme un trabajo, es que yo tengo derecho a poderlo recibir. El gobierno debería gestionar que nos den una remuneración tal cual, ¿no? El gobierno debería gestionar las horas de esta manera y esta manera, ¿no? Entonces, estamos siempre, cuando nos posicionamos, creyendo que en la esfera social somos víctimas del sistema, somos víctimas de las horas que pasamos en el trabajo, somos víctimas de las remuneraciones que tenemos. Y eso es otro punto muy, muy importante para quien empieza un camino en conciencia, un camino en la bioexistencia consciente, porque quien se siente víctima de un sistema, de todo lo que ocurre afuera, no, inmediatamente renuncia a su poder de creador, le está cediendo a otro aparente afuera, la capacidad de decidir sobre sí mismo, ¿no? Entonces, ese otro, también hay una posición muy cómoda en decir que el gobierno me ha hecho esto, que el gobierno no me ha dado eso o aquello en relación con el trabajo. ¿Por qué? O que mis jefes, por ejemplo, me tienen de esta o aquella manera sin o esta remuneración. Porque es más cómodo reconocer que o tomar este papel de víctima, este papel de que los demás me hacen algo. Pero ¿qué pasa cuando tú decides tomar un rol de creador, asumir esa responsabilidad de cuál es mi parte en esto, ¿no? ¿Por qué estoy proyectando todo esto? Imagínense ustedes como un proyector, así le decimos, o cañón, que van reflejando hacia afuera todo lo que está dentro. Y con todo lo que está dentro me refiero a las ideas, a las creencias, a los pensamientos, a todo lo que me ha dado como resultado vida y que ahora sigo reproduciendo. Entonces, observar, si ustedes toman un punto crítico y dicen, observar con otros lentes todo eso que está ocurriendo afuera, en el aparente afuera, y decidimos ver de qué estoy proyectando yo en relación con el trabajo, entonces seguramente dejaríamos de empezar a culpar todo lo que está en el aparente afuera y asumir las responsabilidades de las cosas que yo tengo que trabajar en esa esfera social. Mm.
exactamente, ¿no? Y esto lo hacemos para seguir perteneciendo, ¿no? Seguir perteneciendo a una manada, que nadie me vea o me mire como la oveja negra o el bicho feo o el sapo de otro pozo, como son algunos de los dichos de acá de Argentina, ¿no? Es, ya no pertenezco a ese estrato y eso me hace sentirme mal. Y una de las cosas más difíciles como humanidad que tenemos a trascender es justamente poder romper esa estructura de manada, ¿verdad? ¿Para qué? Para que justamente pueda ir por mí y por lo que yo verdaderamente soy capaz de poder otorgarme a este mundo que estoy creando, ¿no? A través de mi trabajo, por ejemplo. Sí, y esto de pertenecer a la manada me recuerda a un conjunto de perros, a un conjunto de lobos, a un conjunto de leones, que todos obedecen al rey de la selva, a los leones, todos van juntitos para un lado, para el otro, y eso hacemos nosotros por pertenecer al social. ¿Y qué pasa cuando uno de estos bichitos se va de la manada? Corre riesgo de muerte, y nosotros somos bichos biológicos, y si nos vamos de la manada porque tenemos una idea diferente o disruptiva, como es la existencia consciente, y cómo tratamos los síntomas y cómo gestionamos la realidad, en nuestro inconsciente queda grabado ese miedo antiguo de morir. Si me aparto de la manada me muero. Entonces, para pertenecer, sigo hablando de todas estas cosas, sí, sí. La pobreza está bien, el pobre entra al reino de los cielos, y ahí donde en consulta nos damos cuenta que no. Mm. Tal cual, tal cual. Justo de esto que estás comentando, ¿qué les parece si entramos a otra esfera? Ya hemos abordado hasta este momento la esfera social. Ya vimos algunos de los elementos que hay alrededor de las ideas del gobierno, de los partidos, de Dios, etcétera. Obviamente, pues nosotros lo abordamos desde un punto de vista de la lógica natural, ¿no? Ahora, les propongo que pasemos a otro punto que es la esfera de lo familiar, las lealtades que silencian el deseo, ¿no? Porque vamos bajando poco a poco y ahora estamos en la esfera familiar. ¿Qué nos han contado en la familia? ¿Qué es lo que nos han dicho? Que ahora obviamente pues estamos en lealtad con eso. Bien, wow, ¿no? Hoy justamente he tenido una consulta sobre la economía y una de las tremendas y grandes lealtades que encontramos, estamos en reprogramación de útero del consultante, y una de las lealtades que encontramos es, no te muevas, no te muevas de aquí, quédate quietito para seguir perteneciendo a la familia, para que nadie te vea mal, para que nadie te juzgue, y no hables tampoco, no salgas, al punto de que el mismo consultante le cuesta, ¿no? Le cuesta un montón salir a la sociedad y se juzga permanentemente de si hace algún movimiento, ¿qué va a pasar con todos los de afuera, ¿no? ¿Cuánto pueden llegar a juzgarlo? Fíjate cómo impregna el familiar, cuando estoy en el útero de mamá, cómo lo que mamá le pasa me impregna al familiar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaba con mamá? Mamá no iba a poder seguir trabajando, mamá tenía que quedarse quieta y se impregna el consultante de exactamente lo mismo, todo su inconsciente, totalmente ordenándole que la mejor manera de seguir viviendo es no moverse, no elegir un trabajo, por más inteligente que sea, por más que sepa, ¿no? Fíjate hasta qué punto esa, esa sola creencia que se gestó en el útero desde mamá está siendo un modelo de persona de total infelicidad en su vida, ¿no? Y estamos hablando de una sola de los anclajes que encontramos. Imagínate todo lo que podemos estar recibiendo de nuestros ancestros que hacen que no podamos sentirnos plenos a nivel económico o a nivel laboral.
tal cual. Fíjate que aquí esta parte de las lealtades o de la esfera familiar, a mí me gustaría traer a colación otra de las ideas que se expresan en los refranes populares que hay en cada país. Manos callosas, manos honrosas. O nosotros somos gente sencilla. Mm, Ojo, entonces en la de manos callosas, manos honrosas, que la concepción del trabajo está muy relacionada con el esfuerzo. Entonces debes esforzarte, debe costar para que eso que tú recibes como salario o como remuneración económica la puedas disfrutar porque es bien habida, ¿no? Por así decirlo, o está bien visto, ¿no? Entonces el esfuerzo se relaciona con el trabajo y la cantidad de trabajo y la cantidad de esfuerzo es la cantidad de dinero o de bienes que podrías tú generar. Entonces, en este clan, en esta esfera familiar también persiste la idea de que a mayor trabajo, a mayor esfuerzo, voy a poder obtener más recursos económicos. Esa es una idea, otra de las creencias limitantes, porque bien sabemos nosotros en este proceso que no necesariamente es así, ¿no? Que no es uno de los caminos, ¿no? Hay personas que, vuelvo a repetir, le dedican pocas horas y tienen más capital, ¿no? Al momento en lo que llamamos trabajo. Y no necesariamente el trabajo tiene que ser algo que te tenga que costar trabajo, mira, la relación que hay, ¿no? Que te tenga que costar esfuerzo. mm, El trabajo puede ser algo que tú disfrutas, que amas hacerlo y que cuando te dedicas a esas pausas también es porque necesitas también tu cuerpo, necesita un descanso de eso que también amas. Aquí nos están poniendo algo muy importante, María Mercedes, el sacrificio. Ojo también eso, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio para poder progresar. Y así se ve, tengo que sacrificar esto, tengo que sacrificar aquello, a lo mejor tengo que sacrificar tiempo con la familia. Porque ujú. es parte de mi trabajo y lo vemos mucho, como bien decía, por ejemplo, Enki, ¿no? En una reprogramación de útero, siempre preguntas, bueno, ¿y por qué no está aquí papá o mamá, no está papá o tal persona importante para la madre? Es que está trabajando, ¿no? Y Ah, obviamente como el trabajo genera esas ausencias, mm, mm. ¿sí? Sí, me trae recuerdo de frases de los abuelos de mis hijos, bien cerquita, ¿no? De decir, porque yo, empiezo al revés, yo no tuve nunca estas ideas de decir, si cuesta vale, que se lo ganen con el sudor de la frente, no fui esa mamá, siempre fui de decir, ¿por qué? Si se lo puedo dar, si lo puede tener. Y los abuelos tenían casi todos esa frase, ¿no? Los cuatro abuelos, de decir, no se lo des porque no lo van a valorar. Guau. O sea, se lo tienen que ganar para valorarlo. ¿Por qué? ¿Desde dónde esa creencia, ¿no? ¿Desde dónde se está sosteniendo esa verdad? Claro, como en nuestra aguja de yin y yang vamos o esfuerzo total o liviandad total, ¿no? Y acá la idea es encontrar un centro entre este yin y este yang, ¿no? ¿Cómo puedo yo mejorar mi vida sin hacer un sacrificio, sin hacer tanto esfuerzo, pero sin sentir que tampoco hago nada, sino saber que amo esto que hago, como decía José Luis, y desde ese amor poder sentir que soy abundante, ¿verdad? Porque es como que va llegando la abundancia en todos los sentidos, aunque aquí estamos enfocados en cuanto al dinero, la abundancia, pero cuando yo empiezo a entrar en coherencia, la abundancia empieza a salir sola, ¿no? Y cuántas veces por ser leal a papás o abuelos que vienen del esfuerzo, del ser pobre, el que es pobre es bueno, ¿sí? Y yo quiero verme igual como una persona buena, continúo en esa situación de pobreza y quejándome por eso mismo, ¿no? O al revés, sintiéndome un héroe porque ser pobre quiere decir ser bueno, ¿no? Y no es así.
Claro, claro. Fíjate que eso me lleva a una pregunta muy, muy interesante que de lo que estás mencionando, Enki, de las lealtades familiares. Y la pregunta es, ¿a quién traicionarías Mm, si decides apostar por la abundancia? ¿A quién, qué parte de tu linaje teme tu brillo? ¿A quién estarías traicionando cuando decides ir por la abundancia? Eh, a este clan que tiene estas ideas de nosotros somos gente sencilla, el esfuerzo, el sacrificio ha forjado a este clan. Entonces, si yo me aparto de este clan, esa es una parte muy fuerte cuando estamos en consulta y trabajando en nuestra relación con la economía, mejorando nuestra economía, transformando nuestra realidad con la economía, es una parte muy fuerte a vencer. Estas ideas, estas creencias, este sentido de pertenencia, porque si te quita ese sentido de perteneces a este clan, que se ha esforzado, que se ha sacrificado por determinada situación, dejas de pertenecer. Y si dejas de pertenecer, ¿quién eres? Esa es una parte fundamental, la esfera de quiénes te rodean, qué ideas tienen con respecto al dinero. Entonces, ojo con quién estás rodeado, porque a partir de con quiénes te relacionas, es un primer punto para observar qué creencias tienen ellos con el dinero, que inmediatamente que si yo tomo otra postura de relacionarme con el dinero y vivir de la abundancia y disfrutar lo que trabajo, entonces, si dejo de pertenecer, ¿qué va a ocurrir conmigo? ¿Cuál es mi identidad? Ese es otro punto muy importante. ¿A con qué me identifico yo? ¿Quién soy yo, no, con respecto a esta parte de vivir la abundancia? mm, Sí, Sí, bueno, ahí se me ocurre la historia que les conté hace unos días de mi abuela María, con quien me relaciono, ¿no? En el inconsciente familiar. Yo soy María, María Silvina, y estoy relacionada con mi abuela paterna, que se llama María Jacinta. Y ella se fue de Coronel Suárez, donde yo vivo, ella vivía acá, se fue a Buenos Aires con 20 y pico de años, ella tenía 3 hijos, o 4, no lo sé, igual que yo, y se llevó uno, se llevó la más grande. A los otros dos los abandonó por trabajo, para irse a trabajar, porque se separó. Entonces cuenta el clan que tuvo que dejar los 2 hijos más chicos porque en el lugar donde iba a trabajar María no permitían chicos. Se va con su hija más grande, trabajan en un hotel o un lugar donde tenían que cocinar, y cuando esta hija más grande, que sería mi tía, cumple 27 años, tiene su segundo embarazo y se hace un aborto mal hecho. Y tiene que volver a trabajar enseguida en esa cocina donde había tanto calor y se muere. Le agarra infección y se muere. Entonces yo, relacionada por nombre con mi abuela María, porto esa identidad inconsciente, y entonces mi inconsciente dice, no trabajes, porque se te muere un hijo. ¿Sí? claro. Lo puedo trabajar en consulta, claro, para eso voy a consulta, para desprogramar esto y que no pase. Estoy contando la parte que encontré yendo al transgeneracional y a lo que llamamos reorixins en bioexistencia consciente, y encontrando esta historia de mi tía y de mi abuela María, de la cual soy ya doble, porque nos cruzamos en esta línea de tiempo. Y bueno, eso se desprogramó con una serie de pasos que hacemos en cada consulta, pero esa es parte de mi historia. Es un programante muy importante para que yo diga, mejor no trabajo, porque el trabajo está relacionado a la muerte. Bien, bien. Pensaba, ¿no?, en esto que comentás y cuánto impregna las historias de niños muertos o de abortos en que nuestra economía esté estancada también, ¿no?
Es importante cuando hacemos un ciclo de consultas sobre economía, poder observar qué ancestros o en mi vida contemporánea, donde han habido abortos decididos o espontáneos, porque eso es un programante, ¿no? De, sobre todo cuando el aborto es decidido, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenés dinero podés hacerlo y eso va a dar por resultado una muerte, como decís vos. Entonces es otro punto también a mirar en nuestras historias para poder comprender a qué se puede deber que no estamos teniendo abundancia económica, ¿no? Totalmente. Y si voy de esa historia de la abuela María, si me permiten chicos, a la mía, a mi María, mi tercer hijo no nació, es Camila, por un aborto pago, porque aparentemente había infección, no me acuerdo, había quedado embarazada con una espiral, y ese aborto se pagó. Entonces, ya desde mi contemporaneidad, no es bueno tener plata, porque si hay plata puedo pagar un aborto. Eso es lo que eh, interpreta mi inconsciente, ¿no? Exacto. A modo de ser un poco didáctico en este sentido, recordemos para quienes nos están viendo que hay dos leyes como máximas, ¿no? Para nosotros los consultores. Todo lo que da por resultado vida se repite y todo lo que da por resultado muerte o dolor se evita. Si en el pasado justamente se generó muerte, dolor, en alguna situación con el dinero, pagar un aborto, por ejemplo, eh, o cualquier situación que haya ocurrido donde estuviera involucrado el dinero, obviamente que ahora tu sabio inconsciente te protege de todas estas situaciones, te protege de volver a fallar, te protege de cualquier situación de muerte y te dice, no, no vayas por allá. Porque, por ejemplo, también pudo haber ocurrido que allá hubo alguien que tuvo abundancia, que tuvo dinero, que tuvo, etcétera, y realizó tales o cuales situaciones que ahora fueron mal vistas por el clan, ocurrieron o trajeron muerte o dolor, y ahora nuestra programación nos dice no tengas dinero. No tengas dinero porque corres el peligro de muerte, porque corres el peligro de tener este o cual dolor. Y lo mejor que puede hacer tu sabio inconsciente es protegerte de ese dolor y por esas situaciones de historias que no están contadas o de historias que se saben pero que no se han trabajado. Es por eso que seguimos repitiendo estos patrones de relación con la abundancia, con el dinero, este patrón de relaciones con el trabajo también. Entonces, ojo, que son situaciones que podemos mirar en esta esfera familiar y que es necesario que las observemos, porque si nosotros queremos hacer hoy, este vivo lo que pretende es despertarte, decir, hey, ojo aquí puede haber creencias que no las has podido observar y cuestiónate, ¿cuáles son las que están en tu familia? Seguramente que hay muchas más profundas, pero están tan arraigadas en lo cotidiano que difícilmente pueden observarse hasta que hacemos un camino de consulta y alguien te lo pone en perspectiva y te lo dice, ojo, aquí hay algo, ¿no? Ahora, ya abordamos una esfera social, una esfera familiar. ¿Qué les parece, chicas, si podemos entrar ahora a la esfera individual? A esas de las creencias que ya te habitan a ti, que están dentro de ti. ¿Qué situaciones, qué relaciones en esta parte de adentro hay? Porque acuérdense que lo que vamos creando está dentro de nosotros. ¿Qué hay en esa esfera individual, Enki? Por ejemplo, no sentirse suficiente para ser exitoso, ¿no? Siempre detrás de todo síntoma hay una desvalorización. Entonces, por allí no sentirse exitoso y traer esa desvalorización a mí, poderla observar, poderla trabajar, cómo me hago un autosabotaje, cómo me protejo, ¿no? De no repetir tal vez algo que no me llevó por un buen lugar. Entonces es preferible no tener dinero, ¿sí? Y en ese no tener dinero puedo quedarme solamente en la queja sin poder darme la oportunidad de mirar un poquito qué es lo que está pasando conmigo, observarme, volver a mí y saber que esto que está pasando a mí en realidad es
justamente un mandato de mi inconsciente, que por ahí puede estar anclado, como decíamos, en dolores antiguos, dolores personales de mi propia vida, cosas que aprendí cuando era niño. Entonces, por ser leal a papá, a mamá, a los abuelos, con quienes convivía, incluso al social, a través de esa lealtad digo, no, mejor soy pobre, ¿no? Mejor tengo mis manos callosas, ¿no? Y con esfuerzo y sacrificio apenas sobrevivo. Y eso es muy importante que podamos mirarlo. Claro. ¿Desde cuándo empezaste a desconfiar de tus capacidades? Por ejemplo, desde niño. A un niño le decimos, eh, a lo mejor porque lo hacemos más rápido, ¿no? Deja, yo lo hago, vos no podés, o vos no sabés. Y ya le estamos instalando el chip del programante de que no va a poder, de que no va a poder trabajar, por ejemplo, o de que mejor que lo haga otro, ¿no? Entonces ahí empezamos a desconfiar de nuestras capacidades, cuando empezamos a creer que no podemos. Mm, Tal cual, exactamente. tal cual lo mencionas. Y fíjense que desde este análisis y desglose que hemos hecho de la esfera social, la esfera familiar, y que ahora estamos en la esfera individual, podrían ustedes darse cuenta de todo lo que nos fuimos embebiendo, ¿no? En mi clan, en la sociedad en la que pertenezco. Entonces, ¿qué pasa si me comienza a ir bien? Y ahí viene Mm, otra creencia, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? ¿Seguiré perteneciendo? ¿Qué pasa si ya no soy aceptado, ¿no? O otra, de todas estas creencias que nos fuimos embebiendo, vienen otras. Eh, Especialmente ocurre en algunas sociedades, ¿no? Es que quien lo ha hecho, quien ha generado dinero de repente por situaciones de crímenes o de situaciones de inseguridad, dice, pero al que le va bien el dinero es porque es corrupto, es porque ha hecho algo malo, seguramente, anda en malos pasos. O si yo hago ese dinero, seguramente me puede ir mal porque voy a ponerme a la vista de las personas. Entonces, todas esas creencias las fui bebiendo y las fui protegiendo, y el autosabotaje es la mejor respuesta que puedo tener porque me está protegiendo de todo eso, de todos esos peligros. Y entonces me autosaboteo diciendo frases como la que tú decías, Enki, no soy suficiente para tener éxito, no soy suficiente para crear esta abundancia, y empiezo a vivir en el día a día, sobrevivo, voy sobreviviendo en un mecanismo a diario, e incluso tener que recurrir constantemente a la deuda para poder sobrevivir. Entonces, y vamos generando por la vida soluciones a corto plazo, tomando trenes que me llevan a un puerto o a un lugar que no es necesariamente lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque tomo decisiones al corto plazo y no al largo plazo, ¿no? En una versión mía que pudiera estar en mejores condiciones, pero en el largo plazo. Vemos las cosas de la inmediatez. exacto. Sí. Totalmente, amigo. No, totalmente de acuerdo. No tengo nada más que agregar porque realmente es como lo estás diciendo. Eh, Sería para otro vivo, ¿no? Hablar de la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, que es algo tan importante que estamos aprendiendo hace un tiempo. Exactamente, porque la mirada que tenemos impregnada también es muy cortoplacista, ¿sí? Entonces todo lo quiero ya o para ayer, inclusive el dinero, ¿no? Aunque a veces en ese autojuicio que hago, hablando del individual, ¿no? ¿Cuánto miedo me puede dar que me vean mal porque empiezo a ganar y no hablo de que gano mucho? ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Que no se enteren que yo estoy ganando más de lo que gana el común de mis familiares o de mis amistades, ¿verdad? Nos sentimos incluso hasta a veces avergonzados por eso. Y esto está tan unido a la propia desvalorización y a este éxito escondido, ¿sí? Que lo escondo
porque está la creencia de que alguien me puede sacar algo. ¿Por qué? Porque lo pongo las cosas allá afuera, no me asumo el creador de mi realidad, ¿no? Es Totalmente. una tarea diaria y permanente el poder observarnos, ir descubriendo las creencias que tengo, los miedos que tengo, los juicios que tengo, para uno a uno poderlos ir transformando, si yo lo quiero, por supuesto. ¿Para qué? Para mi propio bienestar, porque el único que puede validarse y salir de donde está soy yo. Tal cual. Y esos juicios, ¿no? Esas preguntas que nos hacemos, por ejemplo, ¿por qué me molesta cuando alguien me dice, che, ¿cuánto cobras la consulta? Alguien que no quiere venir, pero me pregunta y me molesta. ¿Por qué me molesta que me pregunte cuánto cobra la consulta? ¿Por qué me molesta si me dicen, ¿cuánto ganas por mes? Che, ¿cuánto pagaste el departamento en Mar del Plata? ¿Por qué me molesta? O sea, lo tengo que buscar en mí, no decir, che, ¿qué te importa? Le puedo decir que te importa, pero después voy y lo busco en mí. ¿Por qué me molestan todas esas preguntas? ¿Qué juicios tengo yo con respecto a eso que me están preguntando? ¿No? Exacto. Siempre el trabajo se trata de mí, ¿no? De todo eso que observo allá afuera y que puedo decir que no me gusta, traerlo hacia mí en momentos de introspección y poder desde ese lugar ir descubriendo. Yo digo que los juicios son esos gusanitos que tenemos aquí en nuestra mente que nos carcomen sin que nos demos cuenta, ¿no? Y entonces cuando encuentro uno, mirarlo, observarlo, verlo, darlo todas las caras que tiene para ver cómo puedo hacer una tarea conmigo para desarraigarlo, porque eso es despertarse, ¿no? Es poder desafiarme a mí mismo para pasar a otro espacio, a otro lugar, a una amplitud. Eso es conciencia, ¿verdad? Para seguir evolucionando. Venimos desde allá atrás y estamos acá y tenemos que seguir evolucionando, para no parar, para que continúe la especie humana. Algo que me encanta que mencionas, Enki, y quiero que lo pongamos en esa perspectiva, vean la generosidad que también trae un juicio, una idea, una creencia. ¿Por qué dices de la generosidad, José Luis, no? Porque me refiero a que cuando logras identificarlo son la puerta de entrada a una transformación. Cuando logras decir, observo que tengo esta idea con respecto al dinero, observo que tengo estas ideas con respecto a la abundancia. Entonces lo que buscamos es eso, el primer paso es tomar como conciencia de todo eso que está ahí. Y entonces esas ideas, creencias, juicios, todo lo que me está molestando en sí ya es un síntoma, ¿no? Si me molesta, si me impide continuar con mi vida, ya es un síntoma. Si la considero y quiero sacarlo de mí, es un síntoma. Entonces, que las ideas, que las creencias, que todo eso que está ahí sean las rocas que cimienten tu nueva transformación. Que tú decidas desde que decides observarlas, hacerlas consciente, que emerjan y que las puedas ver y decidir transformarla, me parece como la primera punta de lanza para todos estos cambios. Exactamente, José Luis. Sí, como decía Enki, solos no podemos. Así que la invitación de este vivo es que lleves tu síntoma, sea de trabajo, de economía o el síntoma que sea, a consulta. Nosotros somos consultores y vamos a consulta para destrabar todos estos programas que nos vienen a buscar en determinado momento. Tal cual, si hoy con este vivo hemos dejado sembrado la semillita de este cambio y transformación, con estas ideas y estas creencias que hemos puesto sobre la mesa, ojalá que te animes a iniciar un camino de consulta. Eh, este largo plazo que hace rato mencionábamos se ve también. Vamos a encontrar que el camino de consulta también apuesta por el largo plazo. Quiero que vean por el ejemplo de quien siembra una semilla de determinado árbol. Saben ustedes que hay que estarla regando, que hay que estar constantemente pendiente
de ella, de la luz, de la tierra, del agua, de todo lo que necesita, ¿no? Sabemos que al paso del tiempo va a ir creciendo poco a poco este tronco, sus hojitas va a ir subiendo, va buscando la luz del sol, la energía que va a ser el motor de este árbol. Pero ojo, llegado, pasado el tiempo, según cada fruta, según cada árbol, va a dar sus frutos, va a empezar a dar la recompensa. Así pasa en la naturaleza con el dinero y el largo plazo, con la abundancia y el largo plazo y con las sesiones de consulta. Quien decide emprender un camino de consulta sabe que uno hay que mirar. Ay, yo lo dejé de escuchar. Sí, no se escucha, José Luis. Perdón, ya regresé, perdón. Y saben que van a tener que a largo plazo ir mirando para recoger los frutos. Exactamente. Entonces, respecto a eso, lo bueno es, dentro de esta esfera individual y estos juicios que puedo estar portando, porque somos seres humanos y todos, mientras estamos acá, vamos a estar trabajando todo eso si así lo deseamos. Entonces, por ahí puede que sintamos culpa por querer más dinero, puede que por querer una libertad financiera nos sintamos mal. Entonces, ¿a qué me estoy negando yo? A perder el amor de quién, por ejemplo, o la mirada de quién, o la mirada que me enjuicia, si tengo, ¿verdad? Entonces, ahí también es muy, muy importante que observemos incluso como un tip qué quiere decir nuestro nombre, ¿verdad? ¿Con quién tiene que ver a nivel inconsciente colectivo? Buscando, por ejemplo, cuál es el día del santoral de mi nombre, qué significa mi nombre. En mi caso que nosotros charlábamos anoche, ¿no? Este nombre de virgencita. Y la virgen, ¿cómo debía ser una virgencita, ¿no? Debía ser pura, debía ser casta y sobre todo pobre. ¿Sí? Sobre todo pobre, porque la pobreza tenía que ver con la pureza a nivel inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, invitamos a cada uno que escuche, que esté escuchando este vivo, que lo escuche a futuro, a que observe qué quiere decir su nombre, qué le representa desde el colectivo, desde el familiar su nombre, para que también pueda observarse y desde allí poder autoindagarse. Sí, acá está Enki, que es la Virgencita, María, la Otra otra, vez. la Virgen principal, la mamá de Jesús, que estuvo todo el tiempo andando por todos lados totalmente nómade. Yo en mi vida me mudé 40 veces en mis 54 años. O sea, eso viene del inconsciente colectivo, ¿no? De que María anduvo de ciudad en ciudad para sobrevivir, del miedo a que se muera un hijo, ese miedo, esa cosa de decir, no los dejo aunque tengan 35 años, porque se va a morir, todo eso viene del inconsciente colectivo en mi nombre, de mi María, y acá está José. Eso te iba a decir. Acá tenemos a José Carpintero. Exacto. Pues miren, todas estas, todo esto que hemos puesto esta tarde, esta noche sobre la mesa, ojalá que hayamos podido sembrar esa semilla que lo lleve a soltar esas cadenas. El tiempo se nos ha ido, ya estamos prácticamente en el cierre, pero no sin antes brevemente recordarles pues nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y que se animen con cualquiera de nosotros a iniciar un camino de consultas. Enki. Encarnación-Torre es mi Instagram. Y sí, Este que estoy ahora, Silvina Pane-Ikigai-Puente, y si no en Facebook, María Silvina Pane. igual un servidor, no me pueden localizar como jose.luis.manguila o en cualquiera de mis redes sociales, TikTok, Facebook y YouTube como José Luis Manguila. Ahí estamos para poderles acompañar en este proceso. Y también estamos en el listado de consultores de Humano Puente, a cualquiera de nosotros, aquí el objetivo es que ustedes inicien este camino. Pues de mi parte, chicas, agradecerles este maravilloso vivo donde nos podemos compartir. Gracias. Gracias, gracias José Luis. Gracias Silvi.
Gracias, chicos, gracias a la gente que se sumó, que está agradeciendo, gracias a ustedes y nos merecemos todo, todo, por el solo hecho de existir. Nos merecemos salud, paz, abundancia y felicidad. No nos olvidemos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Nos vemos. Adiós. Tratando de finalizar el vivo, chicos. Estamos acá. Sí. Ahí está. Ahí está.